In extremis, los socios del gobierno de coalición logran ponerse de acuerdo entre ellos y desbloquean los presupuestos. La consecuencia, una ley de vivienda más intervencionista que bajará el precio del alquiler en el caso de los grandes propietarios y gravará a las viviendas vacías. Con los presupuestos generales en marcha, se allana el camino para confeccionar los de la comunidad, los presupuestos autonómicos. Y el tiempo corre. Para llevarlos a las Cortes dentro de plazo, quedan 10 días. Niños y niñas que pasan frío durante el invierno, niños y niñas que te dicen que encienden la luz pocas veces al día. Llegué aquí con las maletas de los niños y no le traíamos sin juguetes. 2 de cada 10 niños en Castilla y León se encontraban en 2020 en situación de pobreza. Esta realidad se ha agudizado con la pandemia. Los niños pobres en España son ya 740.000. No para todos llega la ayuda con la que se ha contado la familia de Carolina. Hola, ¿cómo están? Acuerdo entre los socios en Moncloa que desbloquea los presupuestos, luego iremos con ello. Aquí 10 días le quedan de plazo a la Junta para enviar en tiempo sus cuentas a las Cortes. Las negociaciones para sumar al menos un apoyo continúan y esta tarde hay pleno en el Parlamento, aunque las preguntas que le aguardan al Gobierno de la Junta son sobre su propia estabilidad. Ana Rayaces. Sí, hace ahora apenas un mes de aquella primera gran crisis que sufrió el gobierno de coalición y esta tarde Partido Socialista y Podemos van a insistir con sus preguntas en esa fragilidad del pacto entre Partido Popular y Ciudadanos. La formación naranja insiste, a día de hoy todos los problemas están resueltos, pero lo cierto es que en la última semana hemos escuchado reproches entre ambas formaciones acerca de cómo negociar los presupuestos. 5 horas un poco agobiantes, pero aquí estamos. Pasé una angustia enorme, todo el rato pendiente. Fueron casi 7 horas de silencio en nuestros móviles que vivimos así, con inquietud en unos casos y con alivio en otros. Un fallo en las rutas de Internet provocó el apagón global de WhatsApp, Facebook e Instagram. Apagón que puso a prueba nuestra dependencia tecnológica. El 59% de los mayores en residencias en Castilla y León ya ha recibido la tercera dosis. Sobre si ese tercer pinchazo se extenderá al resto de la población y cómo, no hay aún una decisión del Ministerio. La comunidad científica tiene dudas sobre si es necesario. Es un tipo de inmunidad que desaparece en 1, 2, 3 años, por tanto hay que repetir las dosis. No hay evidencia científica de que se pierda fuerza de las vacunas en 6 meses. Un mes y medio después del incendio, los vecinos de Navalacruz, en Ávila, recuperan la normalidad a medias. Ya sale agua potable del grifo, pero los ganaderos no acaban de recibir ayuda, no al menos de las administraciones. Maquinaria, ha sido los hilos, se me han quemado los hilos, ha sido una catástrofe. Te pones a arar, los arados no están quemados. Te pones a sembrar, la sembradura está quemada. Y así sucesivamente. Temperaturas suaves y nubes, eso encontramos esta tarde en el mapa del tiempo. Y atención en la zona norte de la comunidad, no olviden allí el paraguas porque hay alta probabilidad de precipitaciones. Pese a que los cielos estarán cubiertos, las temperaturas, ya ven, se van a mantener con máximas de hasta 20 grados. El buen patrón de Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem como protagonista, competirá en representación de España en los Oscar. Aranoa se impone a Almodóvar con esta comedia negra sobre el mundo laboral, que es la otra cara de sus Lunes al Sol. Niños y niñas que pasan frío durante el invierno, niños y niñas que te dicen que encienden la luz pocas veces al día. Todo eso sí que está pasando y nosotros sí que tenemos bastantes familias en estas situaciones. La pandemia ha aumentado y agudizado las necesidades de más hogares y con ello las carencias de muchos menores. 2 de cada 10 niños de Castilla y León están en riesgo de pobreza. El 70% de ellos tiene a sus 2 progenitores de origen extranjero. Esta es la historia de una de esas familias en la comunidad, invisibles, vulnerables y desvalidas.
Carolina y sus hijos conocen bien el significado de pobreza infantil. Vivíamos los 4 en una habitación para que los niños no pasaran frío porque teníamos nomás una cama, le dejábamos la cama a los niños y nosotros dormíamos en un colchón en el suelo. Vinieron hace 4 años a España en busca de un futuro mejor, pero se chocaron de frente con innumerables dificultades. Simplemente llegué aquí con las maletas de los niños y no le traíamos ni juguetes. Entonces, para mí fue triste ver de que no podíamos ofrecerle nada. Sin trabajo estable y sin permiso de residencia, durante varios años estuvieron en un limbo jurídico. Plan de releo, no teníamos derecho porque no teníamos la documentación. Pero gracias a las becas de esta ONG, los hijos de Carolina pudieron empezar a escribir su propia historia. Lo tengo ya bastante claro y quiero ser psicóloga. Este año Red 5La volverá a conceder 45 ayudas escolares gracias a las donaciones de particulares. Las más de 100 familias que han solicitado las becas las necesitan un 99%, pero es verdad que no nos llega para dar a tanta gente como realmente la necesitan. Hoy Carolina solo tiene palabras de agradecimiento para Elena y para quienes le ayudaron a ver la luz entre tanta oscuridad. Se cumple un mes de la primera crisis de calado del Gobierno de coalición de la Comunidad y se aleja de momento un posible adelanto electoral. No podrá serlo en el mes de noviembre porque ya tendrían que haberse disuelto las Cortes, pero sobre esa grieta va a incidir hoy la oposición. Ana Rayaces, y lo va a hacer en un pleno que arranca en poco más de 2 horas. Sí, el Partido Socialista y Podemos traen esta tarde a la Cámara los fantasmas del pasado, unos fantasmas, un pasado cercano, la verdad, porque hace apenas 4 semanas que se vivió esa primera gran crisis en el Gobierno de coalición. Hoy la oposición va a insistir en esa fragilidad del pacto entre Partido Popular y Ciudadanos. Ambas formaciones niegan esa fractura, pero lo cierto es que estas últimas semanas hemos escuchado reproches entre las dos formaciones políticas a cuenta de cómo se negocian los próximos presupuestos. Unas cuentas que, por cierto, van a tener que estar listas como máximo en 10 días. Partido Socialista y Podemos ahondarán esta tarde en la crisis que provocó este momento. Yo voy a votar su PNL. Le espero en mi despacho. Ambos incidirán en la fractura entre los socios que han escenificado en varias ocasiones el vicepresidente y el portavoz de los populares. Hemos aclarado un malentendido, ¿no? Yo creo que todos cometemos errores. En absoluto hubo ningún malentendido en el pleno pasado. También por las diferentes maneras de abordar la negociación presupuestaria. Son inquietudes razonables y que es bastante probable que podamos llegar a un acuerdo. Estamos dialogando, sí, algunos lo están haciendo de forma más discreta que otros. Las cuentas son siempre, pero más en este momento, el principal factor de estabilidad y a 10 días de que se cumpla el plazo no se ha presentado aún ningún esbozo ni el techo de gasto. Nosotros siempre hemos dicho que para nosotros lo importante es tener un buen presupuesto. Y es lo que nos preocupa. Desde Ciudadanos han insistido desde el primer día post-crisis. Yo puedo afirmar que el presidente nos ha dicho que no está en su ánimo convocar elecciones. Y hasta hace 24 horas... Tengo la palabra del presidente, que para mí es mucho más que la certeza absoluta. Que no habrá adelanto electoral y no habrá elecciones al menos en noviembre. Los 54 días que marca la ley electoral para convocarlas hubieran obligado a disolver las Cortes ayer, que ya había concluido además la Convención Popular, por si ese hubiera sido escollo para hacerlo antes. Pasé una angustia enorme, todo el rato pendiente. Un poco desnudos, ¿no? Como que te falta algo. Son 5 horas un poco agobiantes, pero aquí estamos. Yo muy tranquila, la verdad. Me quedé a gusto unas horas. 6 horas estuvo ayer todo el mundo sin 3 de las principales redes sociales. WhatsApp, Facebook e Instagram dejaron de funcionar en torno a las 6 de la tarde y el servicio no se recuperó hasta la medianoche. La compañía asegura que fue un error técnico y no un ataque externo. Ni en el móvil ni en los ordenadores. 3 de las principales redes sociales, WhatsApp, Facebook e Instagram, mostraban el mismo mensaje. Una caída global de sus servicios que se veían obligados a comunicar así a través de su competidor Twitter y que se prolongó durante 6 horas. Desde poco antes de las 6 de la tarde y hasta la medianoche española no volvían a funcionar con normalidad
La compañía asegura que el culpable fue un cambio de configuración defectuoso que generó problemas en los dominios de las plataformas que literalmente desaparecieron de la red. Just before the DNS went down, there were some new routes being announced, which unfortunately led to exactly this block for Facebook to be no longer reachable by anyone from the internet, and therefore kind of cutting it off from the whole global internet. Aseguran que los datos de los usuarios no se han visto comprometidos en ningún momento, ya que la caída no es consecuencia de un ataque externo. Los expertos dicen que es pronto para afirmarlo rotundamente. Most likely what we see, it's more likely that it is not a malicious attack and just a normal human mistake, unfortunately. El apagón de estas 3 redes sociales fue aprovechado por Twitter, que saludaba así: hola a todo el mundo, literalmente. Pues la compañía de Mark Zuckerberg está pagando caro su apagón digital. Facebook se ha desplomado un 5% en bolsa y registra pérdidas por encima de los 6.000 millones de dólares. Es un batacazo que se suma a los problemas que acumulaba la empresa. En total, Facebook ha perdido más de un 13% en el último mes. La Agencia Europea del Medicamento abrió ayer la posibilidad de un tercer pinchazo para toda la población en general a partir de los 6 meses después de la segunda dosis. Y hay preguntas al respecto. ¿Cómo se hará y cuándo? Daniel de la Fuente, ¿qué es lo que dice el Gobierno? Pues sobre este asunto de momento no se conoce una respuesta oficial por parte del Gobierno. Queda saber cuál será ese acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas una vez que la Agencia Europea del Medicamento ya dio luz verde a esa tercera dosis de refuerzo. Lo único que se sabe es que será 6 meses después de haber conseguido esa pauta completa en todos aquellos mayores de 18 años. Algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha ya han manifestado que esperan que se empiece a administrar cuanto antes e incluso Andalucía llevará a la Comisión de Salud Pública la opción de administrar tanto Pfizer o Moderna en los mayores de 65 años cuando se administra también la vacuna de la gripe. En este sentido, Castilla y León se muestra de momento más prudente. El Gobierno no decidirá, parece, de forma inminente sobre esta dosis de refuerzo para toda la población, pero el debate ya se ha generado. Hay evidencia de que aumenta la protección, pero se investigan posibles efectos adversos. Con el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento a la tercera dosis, surge el debate. Es un tipo de inmunidad que desaparece en 1, 2, 3 años, por tanto hay que repetir las dosis. Pero la principal duda es ¿cuándo? Creo que no es el momento, no está demostrado, no hay evidencia científica de que se pierda fuerza de las vacunas en 6 meses. Para otros expertos, ahora solo tendría sentido en mayores de 65 años, los que tienen el sistema inmunitario más envejecido. Y así lo demuestran los estudios de las propias farmacéuticas. La Organización Mundial de la Salud, con recelo, hasta el mes que viene no decidirá. Creen que hay que aumentar la cobertura de vacunación mundial y no son los únicos. Tenemos un mundo muy insolidario. En Europa, Estados Unidos, tengamos la oportunidad de tener 3 dosis cuando en África solamente está vacunada el 2% de la población. De momento en España solo se administra la tercera a los mayores de las residencias y a los inmunodeprimidos. Es una dosis adicional, ¿vale? Eso implica que de alguna forma se necesita reforzar esa pauta que puede no ser del todo efectiva como en otros pacientes. La Comisión de Salud Pública decidirá si hay o no tercer pinchazo para todos, pero no de forma inmediata. También se investigan los efectos adversos. Mientras se toma esa decisión, en Castilla y León se avanza en vacunar con la tercera dosis a los mayores. Ya la tiene el 60% de los usuarios de las residencias. Sanidad también está organizando jornadas para captar a quienes no habían podido vacunarse o no estaban convencidos. Hoy hemos estado en una de esas convocatorias en la Universidad de Valladolid. No hay datos concretos, pero sí circunstancias que han llevado a la Universidad de Valladolid a organizar esta vacunación dirigida a la comunidad universitaria. Había alumnos en movilidad internacional de otros países que podían venir, que no habían tenido acceso fácil en sus países a la vacuna. Personas, como estamos viendo, sobre todo pues, de la comunidad universitaria, pues, que han pasado el COVID hace unos meses, pues estaban pendientes de formalizar la vacuna. Se lo ponemos más fácil. El 10%
40% de la población entre 10 y 49 años no se ha vacunado. No esperaban una afluencia masiva de largas colas, pero están satisfechos con la respuesta. Sí que ha habido una notable afluencia. A primera hora me han dicho que ya había personas esperando a que se abriera la hora de vacunación. Somos de Venezuela. Nos enteramos de esta jornada que iban a hacer de las vacunas y pues como habían dicho que venían extranjeros, que podían venir extranjeros a vacunarse, pues vinimos. Sí, vengo por la primera dosis y supongo que me pondré la segunda también. El objetivo principal es dotar a la comunidad de otro factor de seguridad. Reevaluaremos el protocolo, la adenda al protocolo que hemos aprobado. Lo que nos permite es esa flexibilidad para ir adaptándonos a la situación, de tal manera que si el contexto es muy favorable, podremos inmediatamente pasar a 100% de presencialidad. La institución académica espera garantizar este curso la vida universitaria completa para alumnos y profesores. Valladolid entra desde hoy en situación de nueva normalidad al conseguir bajar de 25 su incidencia acumulada a 14 días. Se une así a las capitales de Zamora y Salamanca, que ya habían conseguido bajar de esa barrera con anterioridad. Y en el extremo opuesto preocupa Burgos, todavía con una incidencia acumulada superior a los 50 casos por 100.000 habitantes. La comunidad se encuentra en estos momentos en situación de riesgo controlado. Ante el anuncio de más movilizaciones para pedir mejor asistencia sanitaria rural, la delegada territorial de la Junta en Zamora ha pedido paciencia para reorganizar el sistema después de un periodo complicado como el de la pandemia. Mantiene el compromiso de abrir los consultorios, pero reconoce que la falta de médicos impide mantener la periodicidad anterior al coronavirus. Sabemos cuál es el principal problema que tenemos y es la falta de efectivos médicos suficientes para volver a llevar a cabo esa presencialidad que nos demandan, ¿no? Hay que ser conscientes de que esa falta de efectivos va a impedir que en algunos sitios se vuelvan a tener las consultas que se tenían antes, porque antes se tenía incluso por encima de lo que establecía la normativa. La Junta no tiene tomada una decisión aún sobre el caso de la familia de la que ayer les hablábamos, que desea acoger también a la hermana del menor de 13 años que ya reside con ellos, por considerar que lo mejor sería la convivencia entre los hermanos. La consejera de Familia pide prudencia hasta que los técnicos terminen de evaluar minuciosamente este caso. Siempre pensando en lo mejor para los dos menores, en este caso. Entonces se está trabajando ahora mismo, cada menor está con una familia, tenemos que ser muy prudentes cuando hablamos de ellos y se está trabajando, permítanme que no les traslade más datos. Ahora saca la carretera de Aguilar a Burgos. Mire, estoy diciendo yo más por Castilla que el presidente de Castilla, que no piden nada, ellos no mueven un hilo. Vamos a ver, si yo fuese el presidente de Castilla y León, vamos, hubiera puesto el grito en el cielo que para 70 kilómetros, que hay que Aguilar a Burgos, me lo fraccionen en 6 proyectos en un sitio llano como la palma de la mano. Lo han escuchado, al presidente cántabro no le gustan los ritmos que se están marcando en la construcción de la A73 que unirá Burgos con Aguilar de Campoo para favorecer el acceso a Cantabria desde Castilla y León. En la actualidad solo hay un tramo en servicio, otro más podría ponerse en uso en breve. En la actualidad de esta autovía, la A73, que busca comunicar Burgos con Aguilar de Campoo para favorecer el acceso desde Castilla y León hasta Cantabria, tan solo hay en uso, en servicio, un único tramo, el más cercano a la capital burgalesa, en concreto el que une los municipios de Quintanilla, Vivar y Quintana Ortuño. El resto avanzan, pero de forma muy lenta. Hay 2 proyectos, los de 2 tramos, que incluso han caducado y otros tantos ni siquiera están licitados. La parte más avanzada de la obra nos la encontramos aquí en este tramo que unirá en breve las provincias de Burgos y Palencia y que comunicará a los municipios de Báscones, de Valdivia y Pedrosa de Valdelucio. Son 12 kilómetros que debieran haberse inaugurado hace ya 2 años, en 2019, y que, si todo va bien y las previsiones se cumplen, se pondrán en servicio durante este otoño.
El volcán de Cumbre Vieja sigue con su ritmo imparable. Los expertos no descartan que se abran nuevas bocas en el entorno del cono principal. Desde el sábado pasado se han localizado más de 115 terremotos y ha aumentado la efusividad del cráter. Los vulcanólogos quieren monitorizar los flujos porque no descartan que la lava cambie ahora de dirección. Continúan los trabajos de restablecimiento de la red de agua en los municipios afectados por el incendio de Navalacruz, en Ávila. En total, desde la Consejería de Medio Ambiente se han destinado cerca de 470.000 euros. Las actuaciones y trabajos consisten en limpieza y vaciado de arquetas y también instalación de nuevos drenes bajo los cauces en las localidades más dañadas. 52 días después, todavía se hace todo lo posible por ir recuperando la normalidad en toda la zona afectada. Algunos vecinos incluso se siguen abasteciendo de camiones cisterna y de donaciones. Elena Rodríguez. De los 11 municipios cuya red de suministro de agua se vio afectada por las llamas del incendio de Navalacruz el pasado 14 de agosto, solo 2 localidades continúan abasteciéndose a través de camiones cisterna y bidones. Son Sotalbo y Mironcillo. La consecuencia de no poder haber recuperado esa normalidad se debe al arrastre de las cenizas a los arroyos y manantiales. Desde la Junta esperan poder solucionar este problema a finales de semana. Inés, vecina de Mironcillo, poco a poco ha ido olvidando la angustia que sufrió al ver las llamas cerca de su vivienda, pero a día de hoy sigue cargando las garrafas de agua que el ayuntamiento le deja en la puerta, ya que en su localidad la red de suministro no ha recuperado la normalidad. A nosotros no nos ha faltado agua, no es como antes, porque antes el grifo estaba siempre abierto. Un optimismo que comparten sus vecinos. Porque hay mucha solidaridad que nos están ayudando, eso sí, y se está resolviendo. Nos dan lo que necesitamos. Si necesitas 2 garrafas, 2 garrafas, necesitas 3. Por su parte, Emilio sigue mirando apenado su maquinaria abrasada. El fuego arrasó su explotación, pero ya se va recuperando gracias a las donaciones de compañeros y particulares. Porque aquí no ha venido ninguna otra ayuda. De hecho, no ha vuelto por aquí nadie. No sé si es que mis tractores no habrán jugado el puesto apagando el fuego. Emocionados recuerdan aquel 14 de agosto y cómo casi lo pierden todo, por lo que siguen pidiendo ayuda. Porque te dicen, pero nada más que es el día de la foto. Cuando se pasa, luego ya, no, esto no damos, esto tampoco. Con lo cual, pues no, esperanza ninguna. 51 días se cumplen ya de lo que para todos ellos fue su peor pesadilla, pero les consuela ver cómo la tonalidad negra del monte va dejando paso por fin al verde, el color de la esperanza. Con una semana de retraso sobre lo esperado, PSOE y Unidas Podemos han acordado los presupuestos generales del Estado del año que viene y la ley de vivienda. Son 2 proyectos independientes, pero que se han negociado de forma paralela hasta esta misma mañana. Moncloa, volvemos contigo, Daniel de la Fuente. Sí, la ley de vivienda era la llave para ese acuerdo de presupuestos que finalmente se ha dado esta mañana. De hecho, el ministro Bolaños ya ha anunciado que este próximo jueves se dará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar dichos presupuestos. Respecto a la ley de vivienda ya se conocen algunos detalles. Habrá precios tope para los grandes tenedores de viviendas de 10 o más en viviendas. También se fomentará el parque público de alquiler con el 30% reservado para la vivienda protegida y también se perseguirá a los tenedores de viviendas vacías, a los propietarios con pisos vacíos, con una recarga del IBI de hasta el 150%. Sánchez también ha anunciado hace apenas unos minutos que se va a crear un bono joven de vivienda con hasta 250 euros mensuales de ayuda para fomentar la emancipación. Vamos a contener y vamos a reducir los precios del alquiler y vamos a incrementar de manera muy notable el parque público de vivienda y también en alquiler. Un 30% de vivienda protegida se reservará, un porcentaje del 30%, del cual la mitad será para alquiler social. Tras un lunes frenético de negociaciones y la intermediación esta mañana de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, los 2 socios del Gobierno se han puesto de acuerdo para aprobar los presupuestos generales porque a su vez han desbloqueado la ley de vivienda como quería Podemos. La presentación de la primera ley estatal de vivienda en la historia de la democracia española. Vamos a crear un bono joven de vivienda
que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos 2 años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años. Y parece que finalmente el Partido Socialista ha entrado en razón. La ministra de Hacienda insistía estos días en que se pactarían. Para que salgan aprobados antes del 31 de diciembre en tiempo y en forma. Aunque a la vicepresidenta segunda no le agradaba cómo se estaba negociando. Que es una cultura como muy masculina de llevar al límite las negociaciones. A mí no me gusta nada, no hay que llevar al límite nada. Hay consenso en Moncloa y ahora tienen que buscarlo fuera. Con el PP y Ciudadanos descartados. Con Podemos, que además siempre le ganan la batalla. El gobierno mirará de nuevo a sus socios de investidura. Vemos al PSOE demasiado tranquilo, quizá pensando que con una especie de negociación relámpago, como si esto fuera fútbol, pues lo van a solucionar, ¿no? Y no es así. De la aprobación de las cuentas depende la llegada de los fondos europeos y que las comunidades autónomas puedan hacer sus propios presupuestos, porque necesitan saber con cuánto dinero pueden contar. Una subida del 2% es lo que ha propuesto el Gobierno para el salario de los empleados públicos en 2022. Lo ha presentado esta mañana en la mesa de negociación de las administraciones públicas. Los sindicatos están molestos por la convocatoria urgente. Comisiones Obreras no ha acudido por considerar que es más una imposición que una negociación. Y CESIF rechaza la propuesta. Esta subida no está a la altura del esfuerzo, la profesionalidad y la entrega de los miles de empleados y empleadas públicas de este país durante la pandemia. El Gobierno pretende compensar el trabajo frente al COVID con un recorte en el poder adquisitivo. Y desde el Círculo de Empresarios se critica otra subida, la del salario mínimo interprofesional. Alertan de que podría traer consigo una destrucción de empleo. Calculan que hasta 130.000 puestos de trabajo podrían dejar de crearse. En un país que tiene un 15% de desempleo, que se recupera gravemente de una pandemia, que además ha sufrido en mayor proporción que otros países, esta subida del salario mínimo en este momento no es adecuada. Habría que planteársela más adelante. Mario Vargas Llosa se suma a los nombres de españoles que aparecen en los papeles de Pandora, la investigación periodística internacional sobre paraísos fiscales de la que forman parte El País y La Sexta. Según esos documentos, el Premio Nobel de Literatura tuvo 1,1 millones de euros en 2015 en una sociedad pantalla en las Islas Vírgenes Británicas. La agencia del escritor dice que se creó para gestionar derechos de autor y la venta de inmuebles y que se regularizó cuando se fijó su domicilio fiscal en España hace 4 años. Y el diario ABC sigue desvelando otra exclusiva, la de los papeles de Emilio Alonso Manglano, que fue jefe de inteligencia entre 1981 y 1995. Según esos documentos, el exministro del Interior, Antonio Asunción, habría reconocido que el gobierno de Felipe González envió una carta bomba a un dirigente de Ribatasuna en 1989. Le explotó al cartero, al que mató en el acto. España es el 16º país que más queso exporta. Castilla y León lidera esa venta al exterior. Fíjense en este enorme queso. Por muy poquito no supera Castilla-La Mancha. Nuestra comunidad, con un 25,2%, es la segunda región que más queso exporta. ¿Y a quién se lo vendemos? Pues la mitad de lo que exportamos va a parar a Italia, después Francia, Portugal e incluso Irak. Lo que más exportamos es queso fresco, aunque el curado está ganando terreno. En Castilla y León hay 93 empresas que exportan sus quesos, 43 de ellas lo hacen de manera regular. Y una de ellas es la empresa zamorana Quesos El Pastor. Desde hace 3 décadas exporta sus productos a medio mundo. En 4 años esperan duplicar esas cifras. Lo que aquí se fabrica no solo se vende en España, se exporta a 77 países. Este año 2021, aproximadamente el 25% de nuestra facturación, que se va a colocar este año alrededor de unos 104 o 105 millones de euros, ya sale fuera de nuestras fronteras. Tras el parón por la pandemia, las exportaciones vuelven a crecer. Nuestras expectativas es que nuestras ventas en los próximos 4 años en exportación se dupliquen.
cifras que podrían ser mayores si la leche que se vende a otros países no saliera de Castilla y León como materia prima, sino como producto ya transformado. No cabe duda que todo ese valor añadido pues quedaría en la región, pues mano de obra, servicios auxiliares para las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Para que eso sea posible y poder superar en datos al queso de Castilla-La Mancha, solo falta que el queso castellano, que ya tiene su indicación geográfica protegida, termine por despegar. Para que poco a poco y dentro de unos años, digamos que tengamos un queso de referencia con una capacidad de producción muchísimo mayor que el manchego. En 2020 la industria del queso en Castilla y León facturó 224 millones de euros en exportación. El campo petrolífero de Ayoluengo, en Burgos, será bien de interés cultural en la categoría de conjunto etnológico. La Junta incoa el expediente para proteger ese patrimonio industrial único en España. A partir de ahora se abre un plazo de 24 meses para trabajar en un plan cultural para este campo, que cesó su actividad industrial en 2017. En los juzgados de Valladolid se ha celebrado hoy una sesión contra 3 jóvenes integrantes del Club de Consumo de Marihuana Valladolid 420 por un delito contra la salud pública. Se da la circunstancia de que dicho club estaba debidamente registrado, pero aún así la Fiscalía ha mantenido la acusación. El juicio finalmente se ha desarrollado en el juzgado de lo penal número 3. En el banquillo se han sentado 3 jóvenes como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Fueron detenidos en febrero de 2019 por la policía local tras un aviso de un vecino por el intenso olor a marihuana que emanaba del local. Y se da la circunstancia de que el juicio se ha celebrado a pesar de que el Ministerio del Interior certificó que este club, que esta asociación figuraba inscrita como tal desde el año 2017 y que además se dedicaba al cultivo y al autoconsumo de marihuana. A pesar de todo ello, el Ministerio Fiscal ha decidido mantener la acusación y por eso se han sentado en el banquillo los 3 jóvenes que aquel día estaban en el interior del establecimiento. Los hechos ocurrieron en febrero de 2019 tras la llamada de vecinos del entorno. Los acusados estaban jugando a la videoconsola y los agentes que acudieron al mismo hallaron cannabis, 114 plantas y material usado para su tratamiento. La Fiscalía pide 1 año y 8 meses por un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias, de las que no causan grave daño a la salud. En León hoy es festivo local, San Froilán. El año pasado la romería a la Virgen del Camino se suspendió y este año se ha convertido en la primera desde el levantamiento de casi todas las restricciones. Han participado más de 160 pendones y cerca de medio centenar de carros engalanados. Ha acudido menos gente, unas 20.000 personas, cuando lo habitual son unas 60.000. De estar encerrados o no, claro que hay ganas de salir un poco más. El año pasado no pudimos venir y ya teníamos ganas de volver. Demasiadas ganas. Este año nos han permitido un poco, pues fenómeno. Yo estoy casi llorando. Estamos todos ansiosos de recuperar la normalidad, de quitarnos esta mascarilla, de vernos las caras. Salud para todos y que esto pase cuanto antes. La División San Marcial del Ejército de Tierra, con sede en Burgos, ha realizado a lo largo de la mañana un ejercicio de entrenamiento de gran envergadura en varias provincias de la comunidad, entre las que se encuentran Soria y Burgos. El objetivo es cohesionar a esta división para actuar en las misiones de una forma conjunta e inmediata. Han participado las 5 unidades que lo componen: la Brigada Paracaidista, el Mando de Tropas de Montaña y el de Operaciones Especiales y el Regimiento de Operaciones de Información. Ayer conocíamos a los premios Nobel de Medicina y hoy toca a los de Física. Este año el galardón va para los 3 descubridores de los patrones ocultos del clima. Ahí los están viendo, son Shikuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi. Estos científicos han trabajado durante décadas analizando el comportamiento a largo plazo de sistemas como la Tierra. Su método puede predecir patrones climatológicos durante cientos de años. Que representará a España en la 94 edición de los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional es... El buen patrón.
Este es el momento en el que conocíamos que el buen patrón de Fernando León de Aranoa representará a España en la competición de los Oscars. Será el 24 de marzo de 2022, con esta sátira sobre las relaciones laborales con Javier Bardem de protagonista. Aranoa ya estuvo nominado a la estatuilla dorada por otra película, en la que también contó con Bardem, Los lunes al sol. Este año competía con Madres paralelas de Pedro Almodóvar y Mediterráneo de Marcel Barrena. ¿Qué cojones hago yo? A veces hay que trucar la balanza. Durante las 7 horas que el mundo entero estuvo sin conectarse a estas redes sociales, muchas personas se dieron cuenta de la enorme dependencia que tienen a estas aplicaciones. Nunca 420 minutos fueron tan largos. Nunca una espera se hizo tan angustiosa. Un colapso, sobre todo para el trabajo. Yo tenía que comunicarme para los pedidos. No llegaba y mal. Fue un dramón, ¿eh? Yo en mi casa por mis hijas lo viví y decían, bueno, que se las iba la vida. Mirar el WhatsApp se ha convertido en una manía compulsiva. Yo creo que se ha creado mucha dependencia del móvil. La verdad que nada más que eso ya sacas el móvil. La caída de WhatsApp, Facebook e Instagram ha dejado largas colas en las tiendas de telefonía. Sobre todo, además de la calle de Mantería viene mucha gente mayor y claro, al no tener WhatsApp no se puede comunicar con la familia y sí que hubo un poco de pánico. El apagón nos dejó sin respuestas inmediatas. Es como cuando se nos estropea un frigorífico. Es algo que damos por supuesto que tiene que funcionar siempre, por eso cuando se estropea, el impacto emocional que tiene es tremendo. Una dependencia que puede incluso acabar en enfermedad. Que aumenta el estrés, la ansiedad. Y entonces nos damos cuenta de que hay vida más allá de WhatsApp. También usamos otras redes sociales como Twitter, TikTok. Si hubiese sido urgente hubiese llamado. Al final desconectas. Como no puedes conectar con la gente, pues desconectas. Me puse a leer. Como en otras crisis, de nuevo aparece el humor. Es todo, así nos vamos. Ahora les dejamos con los deportes. Más información esta tarde a las 8:30 y nos vemos mañana. Adiós.